nuevo día en esta temporada por Uruguay. Para los que todavía no nos conocen, yo soy Vane, él es José y por aquí abajo tengo a nuestra gatita Geisha y ya hace más de un año que estamos recorriendo por América. Nos encontramos en el departamento de Maldonado. Estuvimos en un encuentro viajero que se hizo por aquí en La Barra. La pasamos increíble, conocimos un montón de gente y hoy nos vamos a recorrer Punta del Este, el balneario más exclusivo de todo Uruguay. ¿Tú ya conocías algo sobre Punta del Este? Nada. O sea, sí, conozco la historia, conozco que hay muchos famosos de Argentina que vienen a pasar sus vacaciones, a veranear por acá, pero más allá de eso no sabía nada que había acá. Dejen en comentarios si han estado en Punta del Este, si les gustaría estar, si ya lo conocen. ¿Cuál ha sido su experiencia? Lo que sí se puede ver tal como se entra son las casas. No puede... Ostentosidad. Sí, no, hay apartamentos que se ve que son de lujo y casas de lujo, o sea, eso... No se puede negar. Algo que también llama mucho la atención, o por lo menos en mi caso, es que no hemos visto edificios altos en ninguna parte de la costa uruguaya. Todavía. Desde Montevideo. Y este es el primer sitio donde vemos edificios altos, vemos como apartamentos grandes, no rascacielos, pero sí edificios muy altos. Muy altos. Bueno, vamos a ver cómo, ¿no? A ver qué tiene Punta del Este para enseñarnos. Sí, vamos para allá. Bueno, aparcamos la furgoneta ahí atrás. La verdad que hay un montón de espacio de aparcamiento. Sí, hay muchos parking. Es algo que nos ha sorprendido bastante también al llegar. Y el barrio donde lo hemos dejado también se ve bastante bien. Hay unas casitas muy bonitas, muy de playa. Y enfrente está el mar. Ahí estamos. Todo esto es como una rambla gigante que te lleva hasta el puerto. De ahí tenemos la playa Mansa, que es la playa donde menos viento hay. De hecho, aquí no hay viento. No, yo pensé que iba a ser un viento terrible. Es más, me puse pantalón largo, todo. Sí, bueno, vamos a caminar un poquito por la rambla, vamos a verla y a disfrutar de este solcito de hoy, porque se está increíble. ¿Sabes lo que estaba pensando? ¿Viste esos lugares que te cobran por sentarte a comer mirando al mar, Sí. pero como en el aire, digamos, que lo ves ahí abajo? Y ahí estás rodeada de mar. Todo. Para hacer un picnic está divino, gratis. Se nos cocinamos en el camper, nos venimos aquí y nos sentamos en medio y decimos que estamos en un restaurante de lujo en el lugar más caro de todo Uruguay. Que no sería mentira. Ajá. Nuestro camper es un restaurante de lujo y el lugar más caro de Uruguay es Punta del Este, así que...
Bueno, hemos llegado al puerto y lo primero que nos hemos encontrado ha sido un puesto de, como de pescado, una lonja. Están aquí vendiendo pescado, imaginamos recién pescado, fresco. Y todos los desechos los ponen ahí en un ladito, vienen las gaviotas a comérselos. Pero no solo las gaviotas, están viniendo los lobos marinos. Foquitas hay también. Hay de todo. Sí, hay de todo. Vaya un montón de barcos, de yates que hay. Parece esto el puerto de Puerto Banús en Marbella. Sí. Vamos a dar un paseíto a ver si enganchamos alguno para comprarlo. Bueno, Vanessa está acostumbrada a este mundillo. No, pero es verdad que uno de mis primeros trabajos en España fue en un bar de un puerto de yates en Alicante, así que estoy acostumbrada a ver de esto. No, a verlo. No, bueno, sí, algunas veces he ido a ver. No hay nada del otro mundo tampoco. Ahora vives en camper. Y ahora vivo ¿Cómo va la diferencia? Y mejor capaz no que un contenta. barquito estaría mejor, sí. ¿Sí? Uno de ese. Mira, ese que tiene ahí atrás, precioso. ¿Cuál? Ese, Ah, sí. el velero. Sí, son todos más o menos iguales. Mira, a mí que Vanessa entiende menos de barco. Sí, sí, ni idea. Nah. Está llegando la hora de... Es que tengo un hambre que me muero. Y ya saben, para los que nos conocen bien, sobre todo para los que conocen aquí a la señorita, que cuando llega el hambre está insoportable. Así que No me aguanto vamos ni a ir yo. a comer algo. Y ¿te acuerdas cuando estuvimos en Montevideo el año pasado? Sí. Probamos chivito. Sí. Bueno, pues el chivito es original de aquí de Punta del Este y se inventó aquí en Punta del Este. Mira vos. Así que vamos a ir a Entonces acá buscar... tiene que estar el mejor. Se supone que sí, o eso espero yo. Vamos a buscar algún sitio. La verdad que no he mirado nada. Vamos a mirar ahora en internet a ver dónde se come el mejor chivito de Igual Punta del dejen Este. en comentarios dónde está el mejor chivito de Uruguay. Déjenlo ahí. Nosotros les vamos a mostrar el que nos comamos hoy. No sabemos si va a ser el mejor o no, pero por lo menos lo vamos a intentar. Y vamos a ver si está igual de bueno que el que nos comimos en Hay Montevideo. que compararlo con ese, claro. Porque ese estuvo muy bueno. Así Sí. que vamos a ver si este supera el de Montevideo. El chivito es un sándwich de ternera, lechuga, tomate, queso y otros ingredientes, acompañado de papas fritas, ensalada rusa u otra guarnición. Se inventó en Punta del Este en 1946 por Antonio Carbonaro, propietario del ya desaparecido restaurante El Mejillón. Según cuenta la historia, una noche una mujer con prisas y sin saber muy bien qué cenar preguntó si tenían carne de chivo. Carbonaro le dijo que no, pero se comprometió a compensarla y le dijo: usted de aquí no se va sin cenar. Entonces fue a la cocina e improvisó un plato con pedazos de peseto, lonchas de jamón y algunas verduras. Lo colocó en un pan y se lo sirvió. Antonio lo bautizó como chivito y desde entonces ha sido un clásico y referente de la cocina uruguaya. Pedimos 2 chivitos. Yo me lo pedí con pan y Vanessa al plato. Y podías pedir la guarnición con papa frita, ensaladilla rusa o ensalada. Sí. Tú pediste papa frita, ensaladilla rusa. Sí. Y yo me pedí un canadiense, que la diferencia con ese, aparte del pan, es que lleva panceta. Es la diferencia entre el chivito uruguayo y el chivito canadiense. Chivito se le llama a este sándwich con carne de lomo, lechuga, tomate, cebolla, lleva huevo frito, lleva queso, este lleva la loncha de bacon. Como el completito, ¿no? Exacto. Y al plato pues básicamente lo mismo, pero sin pan. Así que vamos a ver cuál de los dos está más rico. A ver, Yo Vanessa. estoy a punto. La pierna, la carne. Está bueno. ¿Sí? Sí.
Ah, ensaladilla rusa. ¿Cuánto tiempo hace que no come ensaladilla rusa? Algo que nos llama mucho la atención es que aquí cocinan la comida sin sal y te traen el salero para que tú se la eches. Pero bueno, entendemos que a lo mejor hay gente que no puede tolerar tanto la sal y lo hacen de esa manera, ¿no? Yo ¿Qué echando. Sí, esto le ha echado 1 kilo de sal ahí encima. Y ahora vamos a probar este. Tu turno. Uy, no le tiene que haber quitado el palo. No. Eso hace que no se desarme todo. Exacto. Ostras. Con todas las papas fritas pegadas. A ver. Ahí lleva el bacon. Esta es la lunch. ¡Qué más! ¡Guau, sí! Está muy bueno. Lo que sí, le falta sal. Está sosillo. Vamos a poner un poquito de sal. Y vamos a disfrutar del chivito. Bueno, ya salimos de la tremenda comida que nos acabamos de pegar. Yo tengo la panza. Yo estoy a reventar. Madre mía, cómo llena eso. Menos mal que nos pegamos caminata antes y si no vamos a pegar caminata ahora, porque si no... Sí, vamos a andar un poquito para bajar esa comida porque no hay quien se mueva. Todos los 2 chivitos con las bebidas han salido 1.150 pesos. Pero al pagar con tarjeta extranjera te descuentan con un descuento al turista o el IVA o algo así y nos han descontado 189 pesos uruguayos. Y bueno, ahora con lo que nos ahorramos en eso nos podemos comprar, no sé, un heladito Venga. o algo. Y después de caminar por una de las calles principales de Punta del Este, llegamos al Paseo de las Américas, uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad. En el verano de 1982 se celebró el primer encuentro internacional de escultura al aire libre en Punta del Este, donde se presentaron varios artistas de diferentes países exponiendo sus obras. Aunque quizás la más conocida de todas es la del artista chileno Mario Irrazábal, la cual se ha convertido en un símbolo de la ciudad. Bueno, después de un buen paseíto por esa avenida, hemos llegado al Monumento de la Mano. Más famoso. Algo súper famoso, súper conocido y visto en todas partes del mundo, creo yo. Sí. No sabía que tenía uñas. ¿No sabes que tenía uñas? Es verdad que es bastante detallista la escultura, ahora se la vamos a mostrar. Pero creo que es lo más representativo de Punta del Este, incluso de Uruguay. O sea, para mí esa mano ahí es lo que me hace llevarme al país. Y está chulísimo, la verdad. Bueno, esta mano que está aquí la construyó un artista chileno allá por el 1981, si no me equivoco, y fue una primera convocatoria de escultores, ¿no? Y de todas las que se exhibieron, esta es la única que se quedó. Y se quedó ahí, se hizo símbolo de Punta del Este. Después del éxito que ha tenido esta mano, hizo otras, si no recuerdo mal, una está en el desierto de Atacama, otra está en Madrid, no tenía ni idea de que estaba en Madrid. Wow. Hay otra en Venecia y yo creo que ya está. Creo que esas 3 y estas 4. Si me dejo alguna por ahí, dejadlo en los comentarios, recordármelo, porque la verdad no me acuerdo del todo. Pero la mano es chulísima. Sí, muy interesante. Y ven que tiene como las uñas ahí marcadas. Sí. Están las uñitas ahí bien marcaditas. ¿Te las imaginabas así o más grande, Vane? No, así. Así ¿Lo está bien, iba imaginabas a decir. No, así. Más Está grande que ¿eh? yo, ¿no? Porque la de Chuy me pareció como que yo la podía abrazar. Claro, era una chiquitita. Era chiquita. Chiquitita. A esta mano también se le llama hombre emergiendo, como un hombre saliendo así Como del mar. de la tierra Ah, para arriba. Es muy chula, muy representativa y creo que va muy bien con el entorno de la costa, con Sí. la arena.
Sí, pega. Y me gusta lo que le han hecho alrededor como para que todo el mundo pueda recorrer la cultura completa, ¿no? Al 360. Está muy interesante cómo lo han expuesto. Sí, está bastante concurrida, si se dan cuenta, hay bastante gente aquí. Sí. Pero todos vienen a lo mismo, a sacarse la fotito con la mano y como que saliendo así y uno en medio, ¿no? La verdad me ha gustado un montón. Es como me la esperaba. Vamos a seguir un poquito más, vamos a seguir caminando un poquito más por Punta del Este hacia la furgoneta. Sí que es verdad que me lo esperaba diferente lo que es la ciudad entera de Punta del Este. La verdad que sí, yo me lo esperaba muy diferente. Sí, nos habían dicho que era todo como muy lujoso, que venía la gente de mucho dinero, que tal. No sé si es por la temporada en la que hemos venido nosotros, que está tan tranquilo, pero después tampoco es que yo vea que sea un sitio súper ostentoso, no sé. Para nada. Se nota que hay buenas casas, pero me parece una ciudad normal, no es ostentosa No ni... es que no nos haya gustado, o sea, es re lindo, pero no es nada parecido a lo que nosotros esperábamos por ahí. Claro. Bueno, le habíamos puesto unas expectativas que nada que ver. Sí, de hecho creo que hasta mejor, porque si hubiese sido un sitio como que es ostentoso y tal, pues quizá que el sitio tampoco iba con nuestra forma de visitar los lugares, ¿no? Sí. Entonces, bueno, me ha sorprendido por un lado que no es tan ostentoso como la gente decía, y por otro lado me ha gustado de que he podido disfrutarla bastante bien, la verdad. Bueno, antes de volver a la furgo hemos hecho una paradita técnica, un heladito, y de una forma muy curiosa. Nos estamos comiendo este helado de forma totalmente gratis. Porque... Contá cómo hicimos. ¿Cómo se come helado gratis en Punta del Este? ¡Ja! Truquito. ¿Se acuerdan? En el chivito hemos pagado con tarjeta y nos han descontado 189, ¿no? Sí. 189 pesos. Y los helados, por ejemplo, este de 2 sabores, nos ha costado 180 pesos. No solo es que nos ha salido gratis, es que nos han devuelto dinero, porque al pagarlo de nuevo con tarjeta nos han devuelto 2,95. Entonces, hemos comido helado gratis y encima nos pagan. Ojito al dato. Así que ya sabes, si quieren comer helado gratis en Punta del Este, esta es la forma en la que lo tenéis que hacer. Él es el fan del helado, porque yo no soy muy fan, como 3 cucharaditas y ya estoy. Ah, ¿todo esto para mí? Y casi sí. ¡Wow! La mezcla es muy rara. Vanessa ha pedido de ananá, de piña, y yo he pedido de pistacho. Mezcla un poquito rara, pero... Es que a mí me gustan de agua y a él le gustan como más pastosos. Bueno, ¿qué tal el pistacho? Pistacho no sé, el de ananá está muy bueno. A ver, chan. Que es un catador nato de los helados de pistacho. Está bueno, ¿eh? Está bueno. Está mucho mejor que el último que probé de pistacho. Lamentablemente, por tu ciudad, Vanessa, fue Mar del Plata y no me gustó demasiado ese de pistacho. Bueno, vamos a ir a una heladería mejor. Ahí sale la Argentina. Vamos a ir a una heladería mejor cuando vayamos a Mar del Plata. Sí, pero está muy bueno, está cremoso, sabe a pistacho. No sabemos si es la mejor heladería de Punta del Este, pero nos habían dicho que el helado acá en Punta del Este era muy bueno. Sí, Y es una heladería italiana. Sí. Arlequino. Arlequino. Muy lindo. Bueno. Terminó ese paseíto por ahí por Punta del Este y nos volvimos al Puente de la Barra, se llama esto, ¿no? Sí, y es un puente así, muy gracioso, es una zona muy tranquila, muy agreste, tiene mucho verde, hay agua, esto es el Río de la Plata al final, ¿no? Ese es el Río de la Plata, sí. Entonces, nada, venimos acá a terminar nuestro día en Punta del Este. Miren las vistas que tenemos, o sea, es impresionante todo el agua que hay ahí, la gente pescando, hay gente que se viene a ver la puesta de sol que se ve muy bonita desde aquí. Se está poniendo un poquito feo de nuevo,
da lluvia para mañana, así que está bastante nubladito, no sé cómo se va a ver la puesta de sol, pero ya las vistas así con esta luz del día merecen muchísimo la pena. Bueno, ¿qué te pareció Punta del Este? A mí la verdad que me ha gustado. Sí que es verdad que me esperaba, por los comentarios que nos habían dicho, de que iba a ser súper ostentoso. Sí que es verdad que hay casas como bastante lujosas en la parte de fuera, por lo que hemos estado pasando, pero no es el lujo que yo me esperaba o que me habían pintado, ¿no? Para mí mejor, porque los sitios muy ostentosos no van conmigo, no van con nuestro estilo. Sí. Y la verdad que me lo he pasado muy bien, he estado cómodo. Es una ciudad muy linda y claro, yo me la pelaba tipo Beverly Hills y no, es una ciudad normal. Y que vivirá gente famosa en la parte de alrededor, pero lo que es la ciudad es una ciudad linda, una ciudad bonita, costera. Que todos pueden disfrutar. Exactamente. Con unos precios más o menos como Montevideo, tampoco que... Sí, quizá un pelín más caro, sí. Pero nada que nadie no se pueda permitir, ¿no? Sí. No rechacen el venir a Punta del Este si les dicen que sí solo gente con plata y tal. Vengan a conocerlo. Vengan a conocerlo y saquen sus propias conclusiones. A nosotros nos ha gustado mucho, incluso en un día frío que no nos hemos bañado. Sí. La costa se ve muy bonita, pero hasta en un día así se puede disfrutar un montón. El paso por la ciudad ha sido bastante breve, porque nosotros las ciudades tampoco es que nos llame mucho la atención estar mucho tiempo en ciudades, pero merece la pena visitarlo. Sí. Así que bueno, dejen sus comentarios ahí en la parte de abajo, activen la campanita, suscríbanse si aún no lo han hecho y continúen en el próximo vídeo para ver a dónde vamos, porque ahora vamos a continuar la costa un poquito más para arriba. Para arriba, dejen en comentarios a ver dónde creen que vamos a ir o deberíamos de ir. Cuando agarremos ruta de vuelta. Sí. La verdad es que le tenemos muchas ganas porque la parte de la costa uruguaya nos encanta, es el estilo que nos gusta a nosotros. Bueno, es increíble, venimos diciendo. Y tenemos muchos lugares donde parar con la furgoneta, sí, así que es vamos a super camper friendly. Sí. Así que bueno, gente, con este atardecer nos despedimos de ustedes y hasta el próximo capítulo. Muchas gracias. Chao.